Mis amados hermanos, muy buenos días. Tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida a este tiempo de la palabra. Recuerden nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Muy bien, desarrollando el libro de Levítico. Muchísimas gracias a ustedes, mis amados hermanos, por sus mensajes. Muchísimas gracias por el cumplimiento con las tareas. Esta tarea de las ofrendas ha sido una tremenda bendición, porque para muchos de ustedes el tema es completamente nuevo. Me escriben: wow, pastor, no conocía este tema de las ofrendas. Qué apasionante el libro de Levítico. Y aunque lo estamos estudiando y procuro ir lentamente, realmente hay muchos detalles que nos quedan por tratar, y pues si no lo vemos ya en este ciclo, lo veremos, si así el Señor nos lo permite, en el siguiente ciclo, es decir, para nuestro siguiente año. En el capítulo 2 del libro de Levítico nos habla puntualmente con el tema que estamos tratando de las ofrendas. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Yahweh, su ofrenda será flor de harina sobre la cual echaré aceite y pondrá sobre ella incienso. Algunos de ustedes ya me han enviado algunas preguntas, por ejemplo, que tienen que ver con la pregunta del verso 12. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Yahweh, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Entonces, sobre el tema de las primicias, también nos tomaremos un tiempo muy puntual y hablaremos sobre ese tema en particular. Hoy quiero entrar a algo que ya habíamos mencionado. Nuevamente, muchísimas gracias por la tarea, quienes se tomaron el tiempo para investigar la importancia del pacto de sal. ¿Por qué lo menciono? En nuestra congregación Iglesia Cristiana Integral en la ciudad de Cherryville y en la ciudad de Asheville, aquí en Carolina del Norte, en nuestra jornada de servicio sacerdotal, cuando tomamos la ofrenda, hicimos un acto totalmente profético. Es decir, se colocaron sobre los sobres, sobre cada sobre de ofrenda, se esparció sal. Los hermanos, una buena parte de los hermanos de nuestra congregación tienen claridad al respecto. Uno que otro, pues con menos tiempo en la congregación, se preguntaron: yo por obediencia lo estoy haciendo, pero tal vez no entiendo realmente su significado, así es que nos tomamos el tiempo para explicarlo, pero ahora lo voy a explicar más en detalle para que también ellos la reciban a través de esta enseñanza en el video. Vamos a hablar puntualmente del pacto de sal. Acompáñenme al libro de Levítico capítulo 2, verso 13, dice la palabra: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Muy importante. Y ofrecer sal tiene que ver, entonces, repito, con lo que vamos a hablar hoy, de qué es el pacto de sal. ¿Por qué sazonar toda ofrenda con sal? Veamos este punto en detalle. La palabra pacto, que significa un acuerdo, un trato, una alianza. Recordemos que tenemos el arca del pacto o el arca de la alianza. Alianza significa pacto, significa un común acuerdo. ¿Con quién es este pacto? Pregunta muy importante. ¿Con quién es este pacto? Dígalo: con nuestro Dios, con Elohim. Es muy importante aprender el significado de esta palabra pacto, porque una palabra como esta, tan importante, ha sido tan mal manipulada. Bueno, no sé si decir la palabra mal manipulada. Mejor digamos, ha sido muy manipulada por muchos medios y por muchas personas con una intención personal distinta al propósito bíblico. Un trato o convenio se rompe con facilidad de una manera muy sencilla. Como consecuencia de esto, veamos el ejemplo que hoy vivimos con el tema de los matrimonios. Es tan fácil hoy encontrar a las parejas, si jóvenes, si muy adolescentes o muy maduros, gentes que toman decisiones. Casémonos, nos vamos a casar, como algo simplemente común, el matrimonio. Y celebran la boda del año. Usted escucha con frecuencia en los medios de comunicación: la boda del año.
el actor de televisión en Hollywood con la cantante de moda, el matrimonio del año y toda una pompa de publicidad. Y no han transcurrido 15 días, un mes, si de pronto estoy exagerando 8 días, y de pronto tenemos el divorcio del año. ¡Qué ignorancia! Esto se sucede porque las cosas se manejan de una manera sin sentido, es decir, no hay claridad del concepto de lo que es el pacto, y en este caso el pacto eterno, el matrimonio, es un pacto con Dios, es eterno. Dice una expresión que, bueno, yo no acostumbro a usar, pero hasta que la muerte los separe. Es decir, es para siempre, juntos para toda la vida. Por cualquier circunstancia, hoy los matrimonios terminan con mucha rapidez ese pacto. Un pacto con el Eterno es una ordenanza de Dios, es una ordenanza de carácter celestial, es una orden de carácter divino y tiene, por supuesto, promesas. Eso es lo que vamos a encontrar en un pacto de sal. Muchas clases de pactos existían en los tiempos antiguos, muchos tipos de pactos, pero el pacto de sal era uno precisamente de los más importantes y la Biblia, la Torá, nos habla respecto a él. 3 veces encontramos con detenimiento en la Biblia el pacto de sal. Vamos a ver la primera. En el libro de Levítico, en el capítulo 2, verso 13 que acabo de leer, dice, con Aarón y sus hijos en el libro de Números. Por favor, tome atenta nota a este texto. Vamos a ir al texto. Libro de Números en el capítulo 18. Libro de Números capítulo 18 y vea conmigo el verso 19, por favor. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Yahweh, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Yahweh para ti y para tu descendencia contigo. Muy importante este texto. Y el punto número 3 lo vamos a encontrar en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 13 y en el verso 5. Aquí es cuando David hace al Eterno un pacto respecto de lo que es el reino. Dice, ¿no sabéis vosotros que Yahweh, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre y él a sus hijos bajo pacto de sal? Observen, en 3 ocasiones hemos visto, las voy a repetir nuevamente, mencionamos el pacto de sal. Muy bien por sus tareas, excelente. Muchos de ustedes me los mencionaron puntualmente estos 3 textos bíblicos. Levítico capítulo 2, verso 13. Libro de Números capítulo 18, verso 19. Y segundo libro a Corintios capítulo 13, verso 5. Ahora, ¿por qué la sal? Es la pregunta. ¿Por qué la sal? Porque el Eterno sella su pacto con sal. ¿Por qué Dios permite que sus pactos sean sellados con sal? En los tiempos antiguos, la sal, atención a esto, era propiedad del Estado. Era propiedad de la sal. La sal, repito, era una propiedad del Estado, como lo es el oro, como hoy en día, yo recuerdo en mi país, cuando se emiten los billetes, en el caso de mi país original, Colombia, dice pesos oro, es decir, que ese valor está representado en el oro que reposa en las alacenas del Banco del Estado. Esas riquezas, esa gran riqueza, que en este caso era la sal, era propiedad, repito, del Estado, y la sal tiene como característica que es una sustancia, permítame usar esta palabra, que conserva, que perdura. Muy importante, que la sal da un sabor. Diga conmigo, yo soy sal, porque nosotros damos sabor a la vida. Debía ser, obviamente esta sal debía ser controlada. El libro de Esdras, capítulo 7, verso 22, dice, por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. Verso 22 dice, hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 bastos de vino y 100 batos de aceite y sal sin medida. Toda la sal que Esdras pida, entréguensela
toda cuanto Él ordene. Entonces, esta sal era un símbolo también de hospitalidad y de recibimiento. Si el invitado compartía pan y agua, era bien recibido, pero si se le colocaba sal, se estaba hablando de entrar en un pacto o en una alianza. Recordemos entonces, mis amados, que la sal es incorruptible y es permanente. La sal, aquí en este caso, representa también la sangre. La sal es importante, es un elemento muy importante dentro de los líquidos que el cuerpo humano, que recuerden que el cuerpo humano está compuesto por agua y esa sal es un componente muy importante. ¿Está presente dónde? Está presente la sal, precisamente en la sangre, porque en la sangre está la vida. Diga conmigo, en la sangre está la vida. Aún en las lágrimas, cuando lloramos, allí está la sal. En el sudor, cuando sudamos, ahí está precisamente presente la sal. En caso de emergencia, una solución salina puede reemplazar la sangre e incluso salvar una vida. Eso usted lo conoce por experiencias médicas. Hemos oído cuántas veces nos aplican el suero, una sustancia salina que precisamente preserva la vida. Así es que la sal representa entonces, dígalo conmigo, la sal representa vida. Pero el exceso de sal la destruye. ¿Cómo le parece? ¿Es fundamental la sal para la vida? Da vida. Pero el exceso de sal también destruye la vida. Y un ejemplo de esto precisamente es lo que pasa en el Mar Muerto. Ahora bien, era un símbolo de nacimiento. Hablando acerca de Jerusalén y su pecado, dice el Eterno, libro de Ezequiel, acompáñeme al capítulo 16, verso 4, y dice: y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta en fajas. Esto es muy interesante porque cuando escuchamos del nacimiento del Mesías, recordemos que él fue envuelto en fajas, era una característica para permitir su cuerpo completamente en una posición determinada, era bañado con sal, con sustancia salina, muy importante. Así es que la sal afecta a todos los demás elementos que determinan la vida. Ahora, cuando Yeshua nos dijo que éramos la sal de la tierra, alguna vez anteriormente, antes de ser creyentes, sucedían cosas malas en nuestro camino, en nuestro diario vivir, y decíamos, pero si estoy salado, es que ¿por qué estoy tan salado? Esas expresiones hacían referencia a la, comillas, mala suerte, a los malos momentos, estoy salado, y mucha gente nos decía, no, pero es que usted sí es que está muy salado, ¿cómo le pasan de cosas malas? Usted está muy salado. Pues la expresión no tiene nada que ver precisamente con lo que la Biblia nos enseña. Todo lo contrario. La Biblia nos enseña que somos sal. Y ser salado significa precisamente que damos sabor, que damos conserva, que representamos vida. Cuando Yeshua nos dijo que éramos sal de la tierra, hacía referencia precisamente a todos estos elementos. La vida de la tierra se preserva si nosotros estamos presentes en obediencia, por supuesto, al Padre. Somos nosotros los que debemos afectar al mundo con nuestro pensamiento, con nuestras acciones, con nuestro diario vivir. No fuimos llamados para estar guardados, escondidos en secreto. Todo lo contrario, somos portadores de vida, sanamos a los enfermos, liberamos a los oprimidos, por supuesto todo esto en el nombre del nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Padre eterno. Así es que la ofrenda, dice la palabra, entonces debe ser sazonada con sal, con vida, porque representa un pacto eterno. Miren qué interesante este aspecto, usted seguramente lo ha visto. Mientras nosotros habitamos una casa, el entorno en el que vivimos, la casa mantiene vida. ¿Usted ha notado eso? Observen cómo una casa, cuando se desocupa una casa, o no necesariamente que se desocupe en cuanto al contenido de los muebles, vamos a decir, una familia viajó a otro lugar distante, a otro país, y dejaron su casa bajo llave por el término de 6 meses, un año.
Ese año transcurrido, una vez regresa la familia a casa, notarán la hierba crecida, las paredes húmedas, grietas, humedad por toda parte, telarañas, humedad, animales, insectos, muchas cosas. ¿Por qué? Porque precisamente no está presente ¿qué? La sal, es decir, la familia, es decir, cada uno de nosotros. Nosotros damos vida en el lugar donde nos encontramos. Nosotros le damos vida a este local físicamente hablando, a este estudio de grabación, a esta casa, a este ministerio, a esta congregación. Damos vida porque es el elemento fundamental de la sal. Entonces, Ezequiel capítulo 16, verso 4, y cuando tu nacimiento, ya lo leí, nos habla de la importancia de limpiarnos y bañarnos con las aguas salinas. Ahora, Levítico 3, que es muy importante que lo tengamos presente dentro del contexto de las ofrendas que estamos hablando, nos habla de la ofrenda de paz. Ya vimos dos ofrendas, ¿recuerdan? Venimos hablando, la primera ofrenda que mencionamos fue la ofrenda del holocausto, luego mencionamos la ofrenda de los granos y los vegetales y ahora mencionamos en un paréntesis breve la historia del pacto de sal. Qué importante. Ahora, vamos a mencionar puntualmente la ofrenda de paz. La ofrenda de paz, Chelamín, esta ofrenda de paz, Chalem, son sacrificios por alianza o por amistad. Muy importante. Cuán importante que pudiésemos celebrar esta ofrenda de paz. Paz entre naciones, paz entre denominaciones, paz entre hermanos, paz entre familia, padres e hijos, hijos y padres. Es impresionante escuchar hoy de padres que no soportan ver a sus hijos ni tratar con ellos. Peor aún, no soportan hijos ver o tratar con padres. Los consideran los menosprecian, los detestan, si me permiten usar esa expresión. Cuán importante que hablemos de una ofrenda de paz, porque una ofrenda de paz precisamente nos habla de amistad, nos habla de alianza por la unidad, y esta ofrenda de paz nos habla de alegría, nos habla de la gratitud que el Todopoderoso nos entrega. Esta ofrenda de paz, a diferencia de las anteriores, es una ofrenda que podemos precisamente compartir como familia, con amigos, y que trae la paz para todos los que en ella participamos. Levítico capítulo 3, verso 1 dice: si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecer de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto, ofrecerá delante de Yahweh. Verso 2. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión, y los sacerdotes, los hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Yahweh la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto, que estará sobre leña que habrá encima del fuego, y es una ofrenda de olor grato a Yahweh. Noten que la ofrenda de paz, muy importante, la ofrenda de paz solo se quemaban las grosuras, el hígado y los riñones. Ay, qué interesante. Qué interesante cuando la Biblia, repito, se toma el tiempo, el Padre Eterno, en el libro de Levíticos, de enseñarnos detalles tan pequeños y tan interesantes como esto. Muy importante porque a través de estos mandamientos, precisamente el Eterno nos comienza a dar las leyes dietéticas. Lo mencionábamos el día de ayer, recuerdan, en esta semana lo hemos mencionado, la comida kosher, la comida santa, si me permite usar esa expresión, la comida dietética. Y entonces nos encontramos que todas estas comidas grasas y todas estas comidas de las entrañas y todo esto representaba una comida limpia a los ojos del Eterno. Y recuerden, la carne de esta ofrenda se compartía. Todo lo demás se quemaba, pero la carne de esta ofrenda particularmente era la que se compartía entre todos los ofrendantes. Entonces, aquí hay algo importante.
Después de dar instrucciones en el caso de cabras, macho o hembra, el Eterno nos advierte. Levítico capítulo 3, verso 16 dice, y el sacerdote hará arder esto sobre el altar, vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Yahweh, toda la grosura es de Yahweh. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Ninguna sangre comeréis. Presten por favor mucha atención a ese texto porque lastimosamente en otros tiempos o muy seguramente muchas personas hoy con mucha facilidad consumen comidas que contienen ese tipo de sangre animal. En la sangre está la vida, ese es un concepto que todos tenemos absolutamente claro. No se puede comer, no hay carnicerías kosher o la comida kosher, mucha gente no la consume por razones básicas, o es comida muy costosa o sencillamente en el entorno en el que vivimos no se encuentra. De hecho, nosotros para poder consumir la comida kosher debemos ir a ciertas tiendas muy particulares donde gracias al Eterno hoy encontramos ya con facilidad comida kosher. Pero hay muchas personas que no tienen ni la menor idea de qué se trata. Comida kosher, comida limpia, comida santa. Y es muy importante, ¿por qué? Porque también es muy importante entender que hay muchas personas que las consumen, pero al probarlas dicen, no, definitivamente no puedo. No puedo con este tipo de comida kosher, a mí me gusta definitivamente la grasa, a mí definitivamente el colesterol me hace falta. Bueno, todo este tipo de circunstancias. Así es que pensemos desde ahora. ¿No es terrible la costumbre de nuestros países, mis amados hermanos, de comer, por ejemplo, algo como los embutidos o la rellena? Usted recordará, en nuestros países es muy típico esto, el intestino grueso del cerdo, rellenos de sangre, es básicamente lo que hacíamos. Y no podemos entender cómo eso, que es considerado una abominación y que parece ser muy rico, puede traernos tantas consecuencias en nuestra salud. Así es que es muy importante que obedezcamos porque Levítico nos habla precisamente de la importancia de comer limpio, de comer con santidad y de comer comida kosher. Ahora, hay una circunstancia y Levítico 4 nos aclara, la ignorancia. Nosotros lo consumimos en un tiempo pues porque era la tradición, es parte de la cultura, es parte del regionalismo, es lo típico en el país donde habitamos, pero es una circunstancia por ignorancia. Entonces, la ofrenda Corbán, Hattán, dice Levítico 4, habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Yahweh sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado, ofrecerá a Yahweh por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Esta ofrenda se presenta por pecados individuales o por pecados de todo el pueblo. Cuando el sacrificio era por pecados del sacerdote, se sacrificaba un becerro, mientras que si el pecado era de alguien del pueblo, la ofrenda era un cabrito joven sin defecto. ¿A quién más da el Eterno? Más demanda. ¿A quién más da el Eterno? Más nos demanda. Pero si el pecado era de toda la congregación, entonces el sacrificio era igual al del sacerdote. Por lo tanto, la congregación como reino de sacerdotes no se diferencia del sacerdote en cuanto a la responsabilidad propiamente respecto del pecado se refiere. Cuando el sacerdote peca, atención, dice el verso 3, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Yahweh por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión de Yahweh y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Yahweh. Entonces el mismo sacerdote tomará la sangre y la traerá al Mishkan, al templo, rociando 7 veces hacia el velo del santuario y pondrá esa sangre sobre los cuernos, recuerden, poder del altar del incienso, y el resto de la sangre lo echará al pie del altar del holocausto que está a la puerta del Mishkan. Observen que aquí nos habla de cómo la sangre debe ser rociada.
rociada, rociar la sangre, rociar la sangre, rociar la sangre. Muy importante. Del becerro tomará la grosura como la ofrenda de paz y arderá en el altar del holocausto. El resto del animal afuera del campamento será quemado sobre la leña. Ahora, cuando es todo Israel el que peca por ignorancia, atención, ahora estamos hablando de una nación, hablamos de un sacerdote, hablamos de una congregación, ahora hablemos de una nación. Todo Israel peca. Dice, si toda la congregación de Israel hubiere errado y el hierro estuviere oculto a los ojos del pueblo y hubieren hecho algo contra alguno de los mandamientos de Yahweh en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieron, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Como en el caso del sacerdote que ya mencionamos, traerán un becerro. ¿Quién lo sacrifica en este caso? Una muy buena pregunta. Ahora es la nación. ¿Quién lo sacrifica en este caso? Aquí la respuesta es: los ancianos de Israel serán los encargados de cumplir con este sacrificio. Es importante reconocer que la autoridad que existe claramente dentro del pueblo escogido respecto de los ancianos, ellos tenían una labor y una responsabilidad reconocida precisamente por el pueblo. Entonces dice el texto, si sigue el mismo proceso se sigue el mismo proceso del sacerdote ungido que pecó, y lean lo siguiente, es muy interesante. Y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar, y hará que aquel becerro, como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él, así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro, expiación por la congregación. El becerro que muere por toda la congregación de Israel muere también fuera del campamento. Aprendimos que el objetivo de la ofrenda o el corbán es acercarse al Todopoderoso buscando perdón y buscando misericordia. Dígalo conmigo: justicia y bondad. Justicia y bondad. Ahora, el Padre dice, nuestro corbán murió por nosotros. ¿Quién? Las ovejas perdidas de la casa de Israel, que por ignorancia estábamos continuamente transgrediendo las leyes de Dios, aunque las buscábamos de corazón. Dios murió fuera del campamento en una condición de una ofrenda válida por el pecado. Entonces, cada una de las ofrendas que hemos visto, según el libro de Levíticos, tiene que ver ya sea con el pecado del sacerdote, ya sea con el pecado de la congregación o ya sea con el pecado de la nación propiamente, como así lo indica. Ahora, ¿quiénes participaron en la decisión de la muerte del Cordero? Pues los ancianos que dirigían al pueblo de Israel. En el libro de Mateo, y vamos a estar cerrando aquí, en el libro de Mateo, en el capítulo 26, verso 57, dice: los que prendieron a Yeshua lo llevaron al sumo sacerdote. ¿Quién era el sumo sacerdote? Caifás. ¿A dónde estaban reunidos los escribas y los ancianos? Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Yeshua para entregarle a la muerte. Sin saberlo, seguramente estaban cumpliendo la ordenanza del corbán. Es maravillosa esta historia, ¿verdad? Por último, si fuere un jefe el que pecó involuntariamente, él mismo sacrificará al animal, y si fuera una persona aislada, ella misma sacrificará una cabra una vez que reconozca su pecado, porque este caso es la misma persona, para que aprendamos que todas nuestras acciones tienen acciones. Así que, mis amados hermanos, este es el tiempo de estudio bíblico devocional. Este tema de las ofrendas, sé que voy muy rápido, deberíamos detenernos, evaluarlo. Les invito, léalo con detenimiento usted en casa, revise cada verso, porque aquí hay una palabra poderosa para cada uno de nosotros. La congregación, el sacerdote y la nación. Muy importante que reconozcamos por qué el libro de Levítico nos habla de ofrendas,
qué entendemos de ofrendas y cuáles son los tipos de ofrendas. Muchísimas gracias por acompañarnos en el tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Bendiciones, gracias por compartir el video. Shalom, muy buen día.